universidad para volver a acomodar a los de la minga, pues sí. Digo yo, ¿no? Digo yo. Pero amor, ¿en qué íbamos? No íbamos en nada. No he dicho nada. Pues como la reforma laboral, en nada, eso sí, ¿para qué? Espera, amor, me despido de un residente que se va por largo tiempo. ¿Quién se va? Un segundito. Don Carlos Ramón González, Ay, casi nada. No, que trabajó en una cosa, es que el DAPRE. Sí. Pero ese señor es muy buen hombre, de los que disfrutan más dando que recibiendo, imagínate. Claro. Dio plata de la ONG, como diría el presidente. Y como que recibió órdenes de captura de la fiscalía, entonces recibe. Amor, imagínate, te cuento que espérame que esté hablando el del apartamento de salud. Dame un segundito. Quebremos entonces y declaremos la liquidación de las EPS actuales. Deben 30 billones de pesos y al no tener con qué responder, se quiebran todos los hospitales. ¿Cómo así? ¿Usted escuchaste lo mismo que yo? ¿Escuchaste? No se dice, pero sí, Dorita, sí escuché lo mismo, Dorita. Ya entendí. Con razón, cuando le dije a este ministro que cómo estaba haciendo con la salud para evitar tanta queja. Imagínate. Dijo, le estoy buscando alternativas. Mejor dicho, buscándole el quiebre. Y las quebró. Ya. Uy. Te dejo, amor, que están tocando la puerta. Pero parece que estuviera golpeando una mesa. No, es que así toca la puerta don Benedetti, entonces porque imagínense que susto, ay, Dios mío. Ay, no. Dorita, siga en frecuencia, son las 6 de la tarde, porque viene el himno y después viene, adivine quién en Yo Me Llamo. ¿Quién? Gustavo Bolívar está en Yo Me Llamo al estilo Voz Populi. Ese edificio está revolucionado, ha pasado de todo. Y más adelante desde China, el presidente Petro. ¿Presidente Petro ya está despierto? Pues sí, yo estoy aquí pendiente a ver qué es lo que está pasando en Colombia. Yo estoy claro. Y más adelante la pregunta de nuestra querida Aurorita. Y más adelante el presidente del Congreso que sigue con gripa, señor Cepeda. Un poquito, la verdad, pero no con esta malestar y este vaino de fraude, no, señor, aquí no ha hecho ningún... Y más adelante la reflexión del padre Linero. Aquí estaremos con todo el gusto a ver si logramos tener serenidad y paz en estos momentos. Serenidad y paz, 6 de la tarde, 2 minutos. Estamos en Voz Populi, a Pisco para nuestra dura realidad. No se retire, ya regresamos. Lorena Neira es Voz Populi. En Mañanas Blue, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, explicó el plan de contingencia que proponen en la carta que enviaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para evitar el colapso de los hospitales públicos. Lo que hay que ver todo el sistema, la estructura del sistema, ¿sí? ¿Cuántos recursos hoy le adeudan a las EPS? Porque aquí hay que ver primero es si les han girado los recursos a las EPS. ¿Cuántos recursos le han girado a las EPS y cuántos recursos las EPS han girado a las entidades prestadoras de servicio de salud? Aquí la idea no es simplemente buscar un culpable, decir que la situación, simplemente tenemos que poner en conocimiento del orden público, o sea, poner en conocimiento de los colombianos la situación que se vive en la región, y la idea es que podamos buscar una solución de manera conjunta al gobierno nacional. Entonces hay que ver estas EPS intervenidas y no intervenidas, cuántos son los recursos que le han girado, cuánto la deuda, y que también conozcan el gobierno nacional, la superintendencia y el ministerio, conozcan las deudas que tienen estas EPS con entidades prestadoras de las regiones de Colombia. Y ahí mismo que se pueda activar un plan de contingencia de acuerdo a la caja que tengan las EPS y los recursos que no le haya girado la nación a las EPS. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. En el Huila, en 6 municipios, fue declarada calamidad pública por la temporada de lluvias. Las lluvias siguen ocasionando emergencias en el Huila. En 2 meses ya son 200. Llega Yo Me Llamo al estilo Voz Populi con Gustavo Bolívar. En el Huila, en 6 municipios, fue declarada calamidad pública por la temporada de lluvias. Las lluvias siguen ocasionando emergencias en el Huila. En 2 meses ya son 257 los eventos atendidos en 34 de los 37 municipios del departamento, que dejan hasta el momento una persona muerta, 13 heridos y cerca de 1.000 damnificados. Asimismo, según el último reporte, 6 municipios han declarado calamidad pública. Isabel Hernández, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila. En lo corrido de esta primera
temporada de lluvias. Son 34 municipios que han tenido situaciones de emergencia, de los cuales 6 han declarado situación de calamidad pública. Son los municipios de La Argentina, San Agustín, Santa María, Palestina, Íquira y Garzón. La funcionaria además hizo un llamado a los alcaldes para que se adelanten acciones preventivas orientadas a salvaguardar la integridad de las personas. Para esta y más información, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Los gobernadores le enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtiendo el inminente colapso de los hospitales públicos. Sobre esta carta habló Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, en Mañanas Blue. La carta que enviamos ayer los gobernadores fue una decisión que tomamos los gobernadores del país por la preocupación que tenemos por la situación que hoy se vive en las regiones de Colombia en materia de la prestación del servicio, ¿sí? Hoy existen 9 EPS intervenidas que tienen más del 50% de la población atendida. Tenemos una cartera que supera los 15 billones de pesos y esto lo que está haciendo es afectando a la prestación del servicio no solamente en los hospitales públicos y entidades públicas, sino también en las entidades privadas que hoy están ya recortando prestación del servicio en algunas especialidades, están despidiendo personal, pasa en las regiones, pasa en el departamento de Córdoba y esta preocupación y no esperar que estalle una bomba, una situación de orden social por la falta de la prestación de calidad y a tiempo del servicio de la salud, lo que hemos es enviado una carta al señor ministro de Salud para poder tener una reunión de la manera más pronta, urgente, junto con el superintendente de salud, para ver de qué manera, de manera conjunta, salimos de esta que hoy tiene el sector salud en el país. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En el cementerio de Neiva, la unidad de búsqueda recuperó 71 cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado. Después de realizar 5 intervenciones en el cementerio central de Neiva, la unidad de búsqueda recuperó 71 cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Según las investigaciones adelantadas por la entidad, estos cuerpos serían de personas que hicieron parte de grupos armados y fallecieron en el marco de las hostilidades en la primera década de los 2000 en el departamento del Caquetá. Estos cuerpos serán entregados a Medicina Legal para que se pueda avanzar en el proceso de identificación y así posteriormente poder entregar los cuerpos a las familias. En estas labores de intervención en el cementerio de Neiva participaron algunos comparecientes ante la JEP que aportaron información para poder lograr estos hallazgos. Sigan esta información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué tanto se parecen Pepe Mujica y el presidente Gustavo Petro? Esto fue lo que dijo el escritor Mauricio Rabuffetti en Mañanas Blue. Absolutamente no. Por supuesto que tienen coincidencias ideológicas y probablemente sueños compartidos, pero en cuanto a la forma de asumir el ejercicio del poder, son extremadamente diferentes, ¿no? Uno nunca se imaginaría, por ejemplo, a Mujica comunicándose permanentemente por redes sociales, cosa que el presidente Petro ha asumido como método. Tienen carismas diferentes y bueno, hay diferencias en el ejercicio del poder también. Mujica, por ejemplo, intervenía poco en la actualidad de otros países y yo veo que el presidente Petro tiene una tendencia a opinar sobre cuestiones que pasan en el exterior, fuera de Colombia. Son formas diferentes, ¿no? Ni mejores ni peores. No me corresponde a mí hacer un juicio de valor sobre la gestión de un presidente de un país que además no es el mío, pero son personajes, figuras políticas, cada uno con su tipo de liderazgo, cada uno con su carisma, son figuras políticas completamente diferentes. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Asciende a 2.800 el número de familias afectadas por el invierno y el desbordamiento del río Magdalena en el sur de Bolívar. El invierno sigue causando estragos en el sur de Bolívar, especialmente en los municipios de Simití, Morales, San Pablo, Arenal y Cantagallo, en donde las intensas lluvias y el desbordamiento del río Magdalena deja más de 2.800 familias afectadas, cifra que de acuerdo a la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento aumentaría en los próximos días, pues los censos en varios municipios apenas alcanzan el
el 60%. Entre tanto, las alcaldías junto a la gobernación y la unidad de gestión del riesgo iniciaron la entrega de ayudas humanitarias. Daniel Franco, director de gestión del riesgo de Bolívar. La Fundación de Bolívar, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre, hará entrega de kit de cocina, kit de aseo, kit de tortillos, va a entregar sacos, va a entregar carpas, va a entregar botellones de agua, va a entregar pacas de arroz también para los municipios afectados. Asimismo, las autoridades locales y departamentales instalaron un PMU en el municipio de Morales, donde hacen seguimiento a las emergencias. Sigan toda esta información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Se acaba de conocer que la Fiscalía General de la Nación ya radicó audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Puntualmente estaba siendo indagado por el delito de tráfico de influencias de servidor público. De hecho, en las últimas semanas, el Tribunal Superior de Bogotá había estado avalándole unas pruebas a la Fiscalía en el marco de esta investigación. Entre esas pruebas recopiladas se encontraba su declaración de renta, pero también esos presuntos encuentros que se habrían dado en la Casa de Nariño, en donde él habría coincidido con Sandra Ortiz y Olmedo López para coordinar lo que era la entrega de dineros a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Hablamos de Iván Name y Andrés Calle. Recordemos que también recientemente la Corte Suprema de Justicia ordenó que ellos fueran enviados a prisión, puntualmente a la cárcel La Picota de Bogotá, mientras avanza esta investigación. Pero también hemos podido conocer de primera mano que ya también se está trabajando en radicar de manera muy pronta la imputación de cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien también está vinculado a este escándalo, puntualmente por la línea que estudia si hubo un direccionamiento de contratos por 92.000 millones de pesos a los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Una juez negó el recurso a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, en el que buscaba permiso para trabajar y redimir su pena. Es una decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá que le negó a Daneidy Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia, la posibilidad de acogerse a un mecanismo que le habría permitido cumplir su pena con trabajo social, un mecanismo conocido como la Ley de Utilidad Pública, y en el que además tenía salidas autorizadas de la cárcel El Buen Pastor, donde cumple su pena en Bogotá. De acuerdo con el fallo judicial, Daneidy Barrera no cumple con los criterios exigidos por esa norma al no acreditarse que se encontrara en situación de marginalidad al momento de cometer los delitos por los que fue condenada durante las protestas del paro nacional del año 2019. La juez concluyó además que su entorno familiar y social no reflejaban condiciones de vulnerabilidad extremas y que pudieran justificar esa conducta ante la que se estaba exponiendo para pedir el beneficio de la Ley de Utilidad Pública. Para este y más contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, el escritor Mauricio Rabuffetti resaltó la coherencia entre el discurso y el estilo de vida de José Mujica, el expresidente uruguayo que murió a los 89 años. Él tenía una forma de vivir muy austera, muy sencilla, como la que tienen muchísimos latinoamericanos, ¿no? Con el detalle de que era un presidente. Y tú lo sabes por experiencia, cuando entrevistamos presidentes, cuando entrevistamos jefes de Estado, lo que nosotros vemos en general es muchísima seguridad y muchísimo lujo alrededor, ¿no? En Uruguay la seguridad no es necesaria. Un presidente puede caminar por la calle, un expresidente puede caminar por la calle, hacer su vida y nadie lo va a molestar. Pero el lujo puede ser una posibilidad a la que él renunció porque era una persona austera, sencilla, estoico, se decía él, ¿no? Y allí hay una cuestión que tú la ponías con otras palabras que yo la califico como legitimidad o legitimación del discurso. ¿Por qué? Porque un político que puede sostener con su ejemplo, con su forma de vida, aquello que él pregona, es una originalidad. Y yo creo que ahí está la clave de la conexión que él tuvo con muchísimas personas de América Latina. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio.
Los transportadores del servicio intermunicipal cuestionaron la circular del Ministerio de Transporte en el que exigen el certificado de vacunación para la venta de etiquetes. Ante la publicación de la circular del Ministerio de Transporte en la que certifica que las empresas de transporte terrestre y fluvial deben exigir el certificado de vacunación amarilla para vender los tiquetes, las empresas de transporte terrestre o los intermunicipales emitieron un comunicado asegurando que esta condición genera una restricción al acceso de transporte público. Entre tanto, estas empresas le enviaron una carta el pasado 29 de abril a la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, manifestando que esta medida no favorece al sector ni al mercado. Carta que, según ADIT, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, no ha respondido. Sobre esto hace referencia al presidente de ADIT, José Yesido Rodríguez. Y es como una especie de restricción. Realmente las personas no se contagian dentro del transporte público, sino por la picada de los insectos. Nacionales ahora. Nacionales Colombia, por lo menos por hoy. Nacionales Colombia, sí, hincha verdolaga. Es Colombia en la Copa Libertadores. Se enfrenta a Bahía de Brasil en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. 55 minutos de juego, gana el verde paisa 1-0, gana Nacional 1-0, gol de Kevin Viveros, ya habían anulado uno en la primera parte, sí señor. Vea, Viveros, Pedro. Viveros. Por lo menos, bueno, un Viveros que está haciendo goles. No, el nuestro también mete goles, también, señor. Pues sí, no, pero no me meten ese, no me meten ese baile. Hay Viveros equivocados también. No, y a propósito de Viveros. Déjeme que este Viveros tiene sus propias ideas. Sí. Poco hablo de fútbol colombiano hoy el doctor Viveros, ¿no? ¿Será por la derrota del Cali? De pronto la Bueno, de repente se cayó, de repente. Como diría una salsa etnia. Hay viveros blancos, hay viveros negros. Esas cosas. Estaba en el baño. De Nietzsche, claro. Sí, váyase al baño a la hora de la votación. Son unas tipos de salsa. ¿Cómo se llama? Del maestro Jairo Varela. Buena música hasta ahora, don Santi, con Frank Sinatra. Sí, señor, hoy estamos recordando sus 27 años de fallecido. Su centro y su vida fue en Nueva York, y esta canción en especial, todo el mundo dice ¿cuáles eran las canciones favoritas de los cantantes? Pues esta que estamos escuchando, I Got the World on a String, o sea, más o menos como tengo al mundo en una cuerda. Tengo al mundo de una cuerdita. De una cuerdita, sí, lo tengo ahí cogido. Era la canción favorita de Frank Sinatra, una canción del 32 que él mismo cantó en el 50 y algo, y que era su favorita, y hoy lo estamos recordando porque pues murió este gran intérprete en el 98. No solo fue un gran cantante de jazz, del swing, del pop, de la bossa nova también, pero digamos que de los crooners famosos, el señor Frank Sinatra. Le gustaba mucho tomar Jack Daniels cuando se presentaba. Él no tomaba whisky, era Jack Daniels. Y otra cosa, imagínense que hay una edición especial de Jack Daniels Frank Sinatra, claro, Frank Sinatra, muy costosa, y al que lo compre viene con una USB que la familia de Sinatra donó, pues donó, no creo que muy donado, pero entregó a la marca para que en esa USB viene un concierto inédito de Sinatra en Nueva York. Donó por una amable suma. Sí, una pequeña suma. Pero vea, ¿y sabe qué le gustaba comer? ¿Qué? La milanesa. Una milanesa en especial en un restaurante que uno puede ir y está y existe. Es del 44, el restaurante fundado. Se llama Patsy, en Nueva York, ahí en Broadway con la octava, sí, con la octava avenida. Está el restaurante igualito, igualito Patsy se llama el restaurante, a como era, con su pérgola verde, como siempre ha estado. Claro, eso es tradición familiar. Y ahí uno entra y se puede tomar fotos porque está la mesa donde se sentaba Sinatra, los cuadros con las fotos de Sinatra. Vea usted qué bueno. La milanesa, el Jack Daniels y el señor Sinatra. ¿Qué más puede pedir uno? The Boys. Hacemos contacto de nuevo con el presidente Petro de Voz Populi en China. Son las 7 de la mañana, 17 minutos en ese país, 19 minutos en ese país. Presidente, ¿me escucha? ¿No van a dejar dormir? No lo han dejado dormir nada, ¿no? Hoy amaneció temprano usted, presidente, con esta agenda. Como ustedes se la pasan haciendo nada ya.
No, presidente, estamos cubriendo precisamente lo que pasó en el Congreso. ¿Le parece poco? Presidente. ¿Cree usted que ha hecho mucho por ese programa, seguro? Pero presidente, estamos preocupados con los tweets que hemos leído, uno de los posts que ha hecho en su cuenta personal de X, donde escribió, no sé, llamando a la gente, un poco de cosas, de pronto como incitando al pueblo a algo como a un estallido social, presidente. Quiero decirle algo, compañero Hernández. No, ¿qué pasó? Aunque el hundimiento de la consulta popular nos ha dolido bastante a Benedetti, a María José Pizarro y a mí, hay dos personas a las cuales les ha dolido aún más. ¿Ah, sí? ¿A quiénes? A los libretistas de Voz Populi, porque les tocó reescribir el programa. Hoy han trabajado. De todas maneras, yo quiero decir que aunque la consulta se hundió, yo tengo otras 3 preguntas. ¿Cuáles, presidente? ¿Por qué se fue? Sí. ¿Por qué murió? ¿Por qué Cepeda me la quitó? Yo no sé por qué le vieron tantos problemas a la consulta, ni que lo hubiera pedido por Temo. A propósito que usted está por allá, ¿no? Le voy a dar cositas. Bueno, sí. Bueno, sigan peleando. En la fibra óptica. La fibra óptica. Mándelas por el tren de fibra óptica, presidente. Santiago Rodríguez cree que no vamos a llegar a la fibra óptica. Ir a Pantera Roja. Sí, señor. Sigan peleando. Sigan peleando ustedes allá. Que el chino que me prestó este celular ya me empezó a mirar rayado. Dejen de seguir diciendo ustedes que estoy incitando a la gente a salir a las calles. También pueden tirar piedras desde el balcón de la casa. Ojalá los que salgan a hacer valer la voz del pueblo, en vez de pelear, hagan el amor en las aceras. ¿Cómo? En las sillas de los parques. Bueno, usted dijo paz y amor, sí. Denle a eso como vecino estrenando taladro. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Como a pandereta de tuna. ¿Para qué? Así. Como a Benedetti a mesa de congreso. Deje así, presidente Petro, gracias. Saludos con amor. El presidente Petro en China, al estilo Voz Populi. Ay. Oscar Iván Castaño es Voz Populi. Disfrutamos Voz Populi. Ay, su merced, pero en Voz Populi no puede faltar su kitico, su merced. Con café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero que sea Águila Roja. En Voz Populi, ¿qué se estará preguntando Aurorita? Pues mucha cosa. Con todo lo que ha pasado hoy en el No, Congreso, pues Aurorita, uno. Estoy ¿Qué no se pregunta? Escandalizada como mucha gente, Silvia. Es que Aurorita y muchos colombianos están escandalizados después de haber visto el papelón que hicieron hoy en el Congreso. Le recomiendo a Aurorita estar atenta a las 8 de la noche a Recap Blue, porque tenemos al protagonista del enredijo con el famoso voto que cambiaron. Al senador Edgar Díaz. Claro. Así que no se pueden perder Recap Blue a las 8 de la noche, porque nos va a contar qué fue lo que pasó y por qué el ministro Benedetti. Claro, y porque el ministro Benedetti dice que fue que a él le cambiaron el voto y que si no le hubieran cambiado el voto, entonces que hubieran ganado y en fin. Entonces, Aurorita, pendiente ¿a qué horas? Sí, 8 de la noche. 8 de la noche, Recap Blue. Yo hago pero hablemos. Rosario de 7 a 8. Alcanza perfecto, Aurorita. 7 a 8, Rosario, 8 de la noche, Recap Blue, para contarles qué fue lo que pasó. Pero hablemos de la conclusión que muchos pueden sacar después de lo que pasó hoy, y es que aumenta la fractura entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso. Todo esto después del hundimiento de la consulta popular y de los enfrentamientos que se fueron escalando poco a poco allí en el recinto. Lo cierto es que hay más camino por recorrer en el legislativo, pero Andrés Carmona, si usted acaba de llegar a la sintonía de Voz Populi a través de nuestras frecuencias de YouTube, de Ditu, tiene el resumen de la jornada, el minuto a minuto, Andresito, de qué fue lo que pasó, cómo empezó la votación, cómo terminó el ministro Benedetti pegándole a la mesa, cómo después lo agarran para que no golpee al secretario general del Senado, y así sucesivamente. Usted tiene la novela completa. Cuente a ver, Carmona. Así es, Silvia, y es que fue una jornada
titánica. Se tenía previsto que iniciara hacia las 9 de la mañana, se fue alargando a las 10, a las 11, como la canción de Sabina, pero precisamente justo antes del mediodía comenzó la discusión y el enredo fue realmente la apelación de la reforma laboral, un sector que, una proposición que empezó a crecer, que empezó a generar respaldos y apoyos y que generó todo tipo de molestias en el pacto histórico. Buscaron de todo tipo de maneras evitar que se aprobara esa apelación. Mire, buscaron correr el orden del día, modificarlo, aplazar la votación, retirar la apelación. Al final, la votación fue más de 60 votos a favor de la apelación y unos 2 o 3 en contra. Acto seguido, el presidente del Congreso abre la votación de la consulta y ahí es donde arde Troya, porque minuto a minuto, mientras se contaban los votos, las tensiones se iban generando y se empezó a generar una verdadera batalla campal. Cuando ya el resultado fue claro, 49 votos por el no y 47 por el sí, ahí el gobierno empezó a cantar fraude y una de las que cantó fraude fue la senadora por el pacto histórico, María José Pizarro. Primero, el jefe de la banda antirreformas y que el país conozca muy bien quién es el jefe de la banda. Efraín Cepeda del Partido Conservador y sus aliados citaron al otro lado de la sesión, al otro lado del recinto, había abrazos de todo tipo, especialmente de los sectores de oposición. La senadora María Fernanda Cabal. Le quitamos al pacto y a la bandidez de este gobierno 750.000 millones de pesos que deberían estar en medicinas, pagando el subsidio de gas de los pobres, pagando la educación también de los jóvenes que están en el ICETEX y se los iba a gastar Petro con sus secuaces. A mí me gusta. El más golpeado fue el gobierno. Esperaban hacer moñona, aprobando la apelación y aprobando la consulta, pero al final solo terminaron cantando fraude. El ministro del Interior, Armando Benedetti. En que se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no, y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no, y ahí es cuando yo le pego a la mesa y es la acción mía airada. Otro que estaba bastante molesto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Siempre lo buscamos. Pues miren, escuchaban ustedes de primera mano al ministro de Trabajo. Pero ¿cuáles son las pruebas de más que tienen? ¿Registraron votos de más o cuáles son? Claro, ahí están los videos, vamos a hacerlos públicos en su momento. ¿De que se registraron votos de más para aprobar la consulta? De que hubo cambios de votos después de cerrada la votación y de que hay votos de más. ¿Y hecho por quién, ministro? Bueno, ya diremos con nombre propio quién. ¿Y cuándo van a revelar Pues tienen nombre propio, señalan al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, señalan al secretario general Diego González, ya hablan de denuncias en la Fiscalía, en la Procuraduría, apelación de la decisión inmediata ante la plenaria del Senado. La realidad es que, aunque se hundió la reforma, otro va a ser el inicio de otro momento de tensión política, ahora de una especie de llamado a huelga general. Ahí está, señor Carmona, el rollazo político y la calculadora. Don Ricardo Ospina, usted tiene minucias de cómo votaron en la plenaria del Senado los 49-47. Cuente aquí en lo que no es 2. Sí, le tengo la votación y ya la vamos a tener en segundos en bluradio.com. ¿Cómo votó cada senador hoy que llevó a la derrota del gobierno y al hundimiento de la consulta popular? Empiezo. El Centro Democrático, 12 votos electrónicos por el no y un voto manual por el no, que es del senador Andrés Guerra. Como Centro Democrático, entonces, Centro Democrático, ¿cómo? 13 votos en contra, sí. 12 electrónicos y uno manual. Y uno manual, listo, sí, se sabía. Cambio Radical. Sí. Un voto manual por el no, de Edgar Díaz, que es el voto de la discordia. Sí. 7 votos electrónicos por el no. Ahí tiene usted 8 votos por el no. Y 3 senadores ausentes. Claro, como había decisión de bancada, ellos tenían que votar sí. Estos son los senadores de Cambio Radical cercanos al gobierno del presidente Petro. ¿Quiénes se salieron del recinto? Los senadores Ana María Castañeda, Didier Lobo y Temístocles Ortega. ¿A propósito o porque tenían que ir al baño?
No, pues a propósito, Jorge, no nos hagamos los desentendidos. Pues claro, no podían cumplirle al gobierno y a su partido al tiempo, entonces la fácil es salirse. O se incapacitaron o se salieron en el momento de la votación. Y el voto de la discordia, como nos contó Carmona y como nos contó Carolina. Manuel por Edgar Díaz. Y dice, hola, ¿usted votó sí? No, yo voté no. Ese es el que dice Benedetti que fue cambiado. No, pero además, Jorge, está el video de Edgar Díaz celebrando el hundimiento. Entonces no tiene ningún sentido. Bueno, le sigo la cuenta. Por el Partido Liberal, por el no, por el hundimiento de la consulta, votaron los senadores Lidio García, posible próximo presidente del Senado, Juan Pablo Gallo, que argumentó hoy la apelación negativa, Miguel Ángel Pinto de la Comisión Séptima, Alejandro Carlos Chacón, Chacón votó por el no, cumplió el voto por el no, Mauricio Gómez Amín también votó por el no, y Karina Espinosa, hermana de Héctor Olimpo Espinosa del departamento de Sucre. Por el sí, los liberales petristas son John Jairo Echavarría, Fabio Amín, el senador Roldán, Alejandro Vega, Jaime Durán, Laura Fortich y Claudia Pérez. Esos son los liberales que votaron por el sí. Sí, señor. Del partido de la U votaron por el no Alfredo de Luque, el senador Lemus, Norma Hurtado del partido político del movimiento político de Dilian Francisca Toro y Juan Carlos Garcés. Por el sí, es decir, acompañaron al gobierno, José David Name, no confundir con Iván Name, que está detenido. Claro, no, el expresidente no, de los 3 millones. John Besaile, de la familia de Musa Besaile y otros conocidos de autos. Julio Elías Vidal, hermano del ñoño Elías. El senador Géneco, de la familia Géneco del departamento del Cesar. Antonio Correa, cercano a la Gata del departamento de Bolívar. Y Julio Elías Chagui, de Córdoba, también investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. De la Alianza Verde, aquí también ahí puede haber una sorpresita. Por el no vota JP Hernández. Por el sí votan Inti Asprilla, Fabián Díaz, Andrea Padilla, el senador Espitia y Ariel Ávila. Ahí está. Pichi. No votó. No, ¿qué pasó, Tarcisio? No, que mencionar mucho amigo, hombre, saludámelos. Hay varios conocidos de Tarcisio ahí. Varios. Mire, no votó. No votó, o sea, o se salió o no votó. Angélica Lozano, que había dicho que iba a votar por el sí. Angélica Lozano no votó. De la Alianza Social Independiente, por el no votó Berenice Bedoya. Y por el sí, que es la gente de En Marcha de Juan Fernando Cristo, el senador Gustavo Moreno, el senador Guido Echeverry, que estaba dudoso, y el senador Jairo Castellanos. Del pacto histórico votaron por el sí. Manualmente. Sonia Bernal e Iván Cepeda, coincide con el papelito amarillo. Y 18 votos electrónicos por el sí. Todo el pacto votó por el sí. Que ya explicaba Carmona Esteban, porque uno es manual y otros electrónicos, que tienen la misma validez. Exactamente. Así es. De comunes, las extintas FARC, 5 votos electrónicos por el sí a la consulta. Richie. Señor. Tenga en cuenta una cosa, si los 20 votaron, el argumento del ministro no es cierto. El ministro decía que habían 5 votos que iban a votar por... Es cierto, votaron todos. Es cierto, votaron todos. Esto desvirtúa lo que dijo el ministro. Esto desvirtúa lo que dijo el ministro, que habían 5 votos que no habían alcanzado a votar, votaron los 20. Los 20 del pacto, los 5 de las extintas FARC votaron por el sí. Paulino Riascos votó por el sí de ADA. Otra noticia, el senador Richard Fuelantala, que era del pacto, que es de los movimientos indígenas del departamento de Nariño, no votó, se salió de la sesión. Los del Mira, que supuestamente el gobierno y Benedetti tenía planillados por el sí, votaron por el no. Los 3 del Mira, Manuel Virgüez, Ana Paola Agudelo y me falta uno, Carmona, ayúdeme que la memoria es frágil a los 80. Manuel Virgüez, Ana Paola Agudelo y Carlos Guevara, Ricardo. Carlos Guevara me faltaba. ¿Qué dijo Tarcisio? Los del Mira, los cristianos votaron por el no, los del Mira. Sí, Anatolio votó sí. Tarcisio es la vaina. Ya no. Colombia Justa Libres, cristianos. Lorena Agudelo, ¿cierto? ¿Quién es Lorena Ríos? Mentira, Lorena Ríos votó por el no. Lorena Ríos votó por el no. Y del Partido Conservador,
13 votos electrónicos por el hundimiento de la consulta y 3 que se salieron porque son cercanos al gobierno, que no son sorpresa. Carlos Andrés Trujillo, sí, Miguel Ángel Barreto y me falta la senadora nariñense. ¿Usted me recuerda, por favor, doctor Carmona? No será Liliana Benavides, no. Liliana Benavides, sí, no, claro. No, Diela. ¿Quién es Diela Benavides? Sí, es Diela Benavides. Sí. Diela Liliana Benavides Solarte. Sí, Diela Benavides, claro. Pero son, ahí están los votos. Son 12 conservadores. Si no se acuerda de los nombres de los senadores, se está poniendo bien. Hombre. Trabajo que hasta suavizar un poco Venga, este drama. ¿Cuántas son la bancada del Partido Conservador? Son 15, Ricardo. 15. No, 15. Si son 15, entonces serían... son 12 por el sí, electrónicos y 3 ausentes. Trujillo, Diela 13 por, y Barreto. No, perdón, Ricardo, yo le hago una corrección. ¿Habrían sido 13 por el no? 12 por el no. Perdóneme. 12 por el no. 12 por el no. Es que estamos revisando las cuentas, esto es a minuto, pero sí, fueron 12 por el no. 12 que confirma todo lo que exacto. Que fue prácticamente las cifras que hemos presentado a lo largo de estos días, Ricardo. Ahí están las cuentas, ahí están y en bluradio.com. Ricardo y Carmona, sin juzgar, sin señalar ni nada, a lo que estamos hablando desde hace días aquí en Voz Populi es que vamos a empezar a decirle a la gente, para la selección del año entrante de Congreso y de Presidente, por quién votar. Recuerde también la gente esto. La gente, ¿cómo votó la gente? ¿Cómo votaron en el Congreso? A usted le puede parecer, señor oyente, que bueno la consulta, a usted le puede parecer que malo. Mire cómo votó la gente, con qué argumento lo hizo. Y quién, por ejemplo, se salió el momento de la votación. Me salí y no voté y no me comprometí. Esos argumentos son válidos para que usted vote. Eso es lo que estábamos hablando, Ricardo y Carmona. Que no se nos olvide una cantidad de cosas y de compromisos que tiene. Estos señores del Senado de la República tienen el compromiso como fuerza legislativa de discutir los proyectos y saber qué quiere hacer Colombia y mejor Colombia y hablar por la gente. Entonces uno tiene que saber con los argumentos qué es lo que está pasando. ¿No le parece, Ricardo? Claro, pero por supuesto, es que de eso se trata al final la democracia. Entonces ahí está. De eso se trata. Así votó el Congreso de la República. En este no es Voz Populi. Don Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, muy ágil y presto permanente en esta noticia del día con Carmona, que no se me desconecte, siga con el saco colgado. ¿Qué pasó con el saco atrás colgado? Sí, ¿qué pasó? Es que eso creo que de varios compañeros, es que hoy ha sido un día donde todos hemos estado. No es mío, yo tengo una chaquetica negra. Carmona de Voz Populi también. Carmona tenía, él está en este momento en la oficina de prensa del Senado, tiene un escritorio, tiene imagen, y veíamos un blazer colgado de cuadros, pero él no usa ese. No. Pero debo decir, Jorge Alfredo, hay hacinamiento en la oficina de prensa. No, lo hemos insistido desde el 2022, desde que llegué a Blue Radio, y ahí sí es cuando uno dice, ¿por qué ahí sí no construyeron el edificio nuevo en el parqueadero? Pero Carmona es de los pilos del curso linero, que siempre tiene puesto fijo y llega primero y tiene el pupitre adelante. Él es efectivo. Cuando él iba a entrar al seminario, el monseñor Carmona siempre tenía el mismo púlpito. Claro. Le tocaba. Claro. Bueno, ahí perdimos una vocación. No pierda el blazer de cuadros. Vea, Carmona y Linero, dos vocaciones. Yo la ejercí 25 años. De pronto Benedetti los busca para un par de votos que tiene perdidos. Carmona de Voz Populi. Pues le cuento, Jorge Alfredo, que a mí me ha tocado aquí estar sentado todo el tiempo y hoy voy a seguir derecho. Va a dormir más el compañero de celda de Aníbal Lecter. ¿Qué le pasa? Hay trino de Benedetti. Tenemos mucho que informar esta noche. El trino de Roy también me parece. Sí, hay dos trinos importantes. El primero de ellos, de Armando Benedetti, dice: presidente y secretario del Senado, malandrines. Insiste con digamos, ese calificativo para el presidente y el secretario del Senado. Pero sigue. La prueba del bloqueo institucional es clara. Cepeda solo dejó el registro abierto para votar menos de 3 minutos cuando se pueden 30. Lo cerró cuando ya tenía 2 votos de ventaja y venían al menos 4 senadores a votar por el sí. Y el secretario del Senado tachando un voto del sí para sumarlo al no, malandrines. Se mantiene entonces el ministro Benedetti en el tema de que tacharon un voto del sí para sumarlo al no. Sí. Esto a pesar de que Edgar Díaz ya dijo que nada que ver, que su voto siempre fue no. Por otro lado, Jorge, Roy Barreras, ¿le suena? Sí, señora. Cercano al presidente Gustavo Petro. Expresidente del Congreso. Ex embajador, expresidente del Congreso, dice lo siguiente. A ver, compañera. Cálmense los ánimos. Nadie ha perdido, nadie ha ganado.
aún puede ganar la sensatez. Recuerden que el gobierno puede volver a radicar la consulta popular sin rasgarse las vestiduras. Explico. La oposición y el Senado en general podrían aprobar la reforma laboral apelada de aquí a junio y demostrar que su compromiso es legítimo con derechos de los trabajadores como las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales, etcétera. Me parece sensato. Si la aprueban y es justa, gana el Congreso y gana también el autor de la reforma, que es el gobierno. Si no la aprueban, tiempos muy apretados. Sensato. El gobierno puede radicar la consulta de nuevo el 20 de julio ante la nueva mesa directiva, con más tranquilidad. Y sin proyecto de reforma en trámite, seguramente se aprobaría sin tan apretada y cuestionada votación, caso en el cual la votación popular sería en octubre. Gana el gobierno. ¿Por qué no volvemos a los trinos corticos? No, pero sabe que está bien el mensaje. Ese trino me parece sensato. Yo creo que esa es la posición. Claro. Y trabajar por la gente. Y trabajar por la gente. Sí, tranquilos. Deberíamos volver a los tweets de 140 caracteres, Jorge Alfredo. Desde que abrieron eso los políticos, ahora escriben, tengo al maestro Roy de Roy, sí. Quiero hacer un llamado a la calma. ¿Por qué? Ay, maestro. Es el de Porque la china que yo tenía... ¿Qué le pasa? Gracias, maestro Veloso. Acaba de hablar el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde Cali. Silvia, esto fue lo que dijo. Reacción de Uribe frente al hundimiento de la consulta popular y que se reviva el proyecto de reforma laboral en el Congreso. Esta consulta, yo iba a decir en Cali, pero ya con la decisión del Senado sobra decirlo, esta consulta era una manta grande para tapar un desastre, una manta grande para tapar que al país le han sembrado un cáncer y el país no ha agonizado porque tiene un paliativo de cosas buenas como el café, como las remesas, y de cosas malas como el narcotráfico. Una manta grande para tapar muchas cosas. Dice que fue sensata la decisión de hundir la consulta popular. El expresidente Álvaro Uribe finalmente lo hace desde Cali. Aurorita. Señor. Don Álvaro y don Pedro hasta ahora. A mí ya se me olvidó. Aurorita. A ver, no sigan, doctor Álvaro Forero. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de eso que tan horrible que pasó con la consulta popular hoy? Pues lo bueno sería que los trabajadores van a ver que el Congreso trabaja en reformas, porque este país necesita reformas. En la medida en que se revivió la consulta, la reforma laboral. Lo malo, que termine siendo, como parecería, una jugada, que revivieron la reforma laboral después de hundirla para poder hundir la consulta popular, porque lo que sabe hacer la oposición es hundir. Ya veremos si al final la reforma sale o sale toda trasquilada. Y lo feo, que los temas serios de fondo del país, como los derechos de los trabajadores, queden en manos de toda esta manipulación y toda esta cantidad de mentiras y forcejeos, porque lo único que le interesa a un sector es golpear al otro, y el pobre ciudadano, ¿qué? Como decían, si resulta que esto es una farsa para poder hundir la consulta, pues les va a salir mal como todas las hundidas que han hecho, porque el gobierno va a volver a presentar una propuesta de consulta y va a ser peor para la oposición porque va a ser más cerca de elecciones, va a tener más incidencia electoral, y si fuera así va a ser más claro que definitivamente no querían avalar los derechos de los trabajadores. Gracias, doctor. Y don Pedro Viveros, para usted, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de todo lo que pasó con la consulta popular del gobierno en el día de hoy? Aurorita, lo bueno es que hay un Congreso que está funcionando. Es que lo que ocurrió hoy, salvo algo que más adelante le voy a decir que es lo feo, es lo que ocurre en un parlamento, donde hay unas grandes contradicciones de intereses, y se resuelven ¿cómo? Debatiendo, votando, que fue lo que ocurrió hoy. Y en este momento, para mí me parece lo bueno que ese Congreso dinámico, fuerte, con posiciones duras, tomó la decisión de estudiar la reforma laboral, que es lo más importante.
Eso lo ha dicho el presidente de la República, su ministro, la oposición, que quieren trabajar por los derechos de los trabajadores. Pues ahí se abrió esa posibilidad en el Congreso y lo hizo el Congreso en medio de un candente debate. ¿Qué me parece lo feo? Lo feo, sí. ¿Qué me parece lo malo? Sí, si me permite. Claro, malo y feo. Bueno, malo y feo. Le preguntó a Aurorita que se le ha olvidado. Sí. Lo malo, me parece a mí el pésimo manejo del Congreso de la República por parte del gobierno. Es que el gobierno tiene que dar muestras y ser lúcido y entender que a veces se gana y otras veces se pierde. Y en esta oportunidad, en el Senado de la República, el gobierno perdió y en democracia uno gana y uno pierde. Y lo feo, ese discurso apocalíptico cada vez que pierden el gobierno. Llaman a asambleas constituyentes, a revueltas, a sublevarse, cuando uno tiene que ser muy ponderado y sereno. En una democracia, cuando uno pierde, tiene que rearmar nuevamente las fuerzas y ver cómo en la siguiente votación gana, pero no ser apocalíptico. Por eso me parece a mí que eso es lo feo, Aurorita. Gracias, doctores. Aurorita, gracias. Yo quiero un minuto de reflexión frente a lo que está pasando, Alberto, y usted, padre Linero, nos va a acompañar después de lo bueno, lo malo y lo feo, que es el análisis que hacen nuestros panelistas del registro que hemos hecho con Ricardo, con Carolina, con Carmona, con Silvia, de lo que está pasando. Vemos los ánimos caldeados, vemos que se han empujado, vemos todo lo que está pasando, que llaman a la gente a las calles, pero yo creo, padre Linero, que en este momento el llamado un poco es a la calma, a la mesura, lo que acaba de hacer el ex embajador Roy Barreras, porque aquí, no sé si esté de acuerdo usted, Alberto, hay que pensar en la gente. Claro. Aquí hay que pensar en la gente y en el país. Y entonces hay que saber ganar y perder. Y hay que ver que hay alternativas y que hay una cosa que se llama institucionalidad. Entonces, no sé, padre Linero, si la reflexión hoy sea sobre la calma. Claro, yo quiero insistir en algo. Una habilidad que todos necesitamos desarrollar es el manejo, la gestión de nuestras emociones. Sobre todo ante dos estímulos muy fuertes que tenemos: la derrota y el triunfo. Cuando uno pierde, obviamente se frustra y hay todo un impulso emocional a actuar de manera descontrolada, a veces de manera agresiva. O cuando uno gana, uno tiene un impulso a creerse que la euforia lo puede llevar por delante. Mi invitación hoy es: no te dejes arrastrar por ese impulso emocional. Es el momento de hacer tres cosas. La primera, pensar y reflexionar. Sí. Entender qué hemos vivido. Sí. Qué es lo que ha sucedido. Pensar en clave de saber controlar las cosas. Entonces, lo primero, piensa. Antes de hablar, antes de gritar, antes de reaccionar, piensa. Serénate. Lo segundo, hay que tomarse una pausa. Porque las emociones son fuertes y lo llevan a uno por delante. Entonces uno tiene que detenerse, pensar y hacer la pausa del caso para pensar lo que viene. Y lo tercero, es mejor hacer escenarios, porque uno a veces actúa reactivamente sin pensar en escenarios, y esos escenarios pueden ser los peores para uno. Oye, no es el momento de nosotros seguir alimentando con combustible esta polarización. No es el momento de nosotros seguir en una confrontación que no le favorece a nadie. Entonces yo, a todos los que están, a los que creen que ganaron, a los que creen que perdieron, a los que estamos viviendo esto, tres actitudes: pensar, ponerle pausa y sobre todo hacer escenarios para que tengas claro que pueden venir consecuencias peores. Tú sabes. Reflexiones que valen la pena hasta ahora. Calma, pausa, tranquilidad. Hay que tomar decisiones y pensar siempre en la gente, en lo que llamamos nosotros el Paganini. Hoy es el beneficiario de que por fin haya mejoras laborales. Ojalá, por el camino que sea, pero que haya mejoras laborales para ese ciudadano, para usted, señor oyente, que tanto lo necesite. Que estos padres de la patria, que los legisladores, que la gente está pendiente, trabajen es por eso, por esos electores, y porque sea mejor el país cada día. Tomémoslo con calma, bajémosle los ánimos, tomemos aire, como dice el padre Linero, y una pausa, y
y metámosle también humor. Vea, y no les tocó trasnochar porque el presidente Efraín Cepeda estaba diciendo, el presidente del Senado, que iban hoy hasta las 12, pero se votaba el tema hoy de la consulta. Escúchenlo. Podemos tener sesión hasta las 12 de la noche, así que hoy se va a votar la consulta también. Nos faltan 12 horas de sesiones, senadora María José Pizarro. Vea, él lo dijo, tengo en la línea el de Voz Populi al presidente del Senado, doctor Cepeda. ¿Cómo va todo? ¿Cómo sigue? Muy buena tarde, excelente. Y mejorando. No, mejorando, está malito. La verdad, hoy amanecí completamente bien y esto lo pienso celebrar hasta con María H. Mire, no le estamos hablando de la gripa, doctor Cepeda, Discúlpeme, sino del pena. hundimiento de la consulta popular. Bueno, yo tuve que ver mucho con eso, por eso desde hoy en la mañana a todo el senador que me encontraba por ahí, yo le decía, diga no a la consulta popular, diga no a la mermelada, diga no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, calito, miel y propóleo. Está malito. Uy. Discúlpeme, yo quiero dejarle claro que yo en esta presidencia del Senado he sido mucho lo que he impulsado las buenas propuestas, he sido mucho lo que he luchado por el bien de la Constitución, pero sobre todo he sido... ¿He sido qué? Mucho HP. No. Un momento. No, a este señor que habla ahí, yo no le voy a caer en el juego de la grosería, la grosería, y antes le quiero decir con toda la educación y desde el fondo de mi corazón que sus propuestas en el Congreso nos valen mondá. No, doctor Efraín Cepeda, no. Qué pena. La gripa, qué pena. Ustedes se entenderán que se metió el monstruo de la ira y la grosería. Sí, no sea grosero. Mejor dicho, por querer quedar bien, terminé quedando como Armando. Déjelo así, no termine la frase, tranquilo, déjelo ahí. Y hablando de la reforma laboral, también quiero contarles claro que voy a estar al tanto para que el gobierno no se descache. Uy, está malito. Disculpen. Y ojalá el presidente con insultos nuevamente no se despache. Uy. Mucho HP. Uy. No, pero así tampoco. No me respetan la corporación del Congreso que nosotros trabajamos. Así sea con gripa. Ay, así sea con Muchas gripa. Gracias. De todas formas, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pero al estilo Voz Populi. Julio César Moreno es Voz Populi. Murió a los 89 años Pepe Mujica. En Mañanas Blue, el escritor Mauricio Raufetti, autor del libro José Mujica, La Revolución Tranquila, compartió detalles del último encuentro que tuvo con el expresidente uruguayo. Me hicieron el honor, él y su esposa, a mí y a mi equipo, de recibirnos hace unos 20 días en su chacra, en un momento muy especial, de mucha sensibilidad, para una conversación que tuvo muy poco de coyuntura, mucho de vivencial, mucho de hablar sobre la vida, sobre el valor de la tierra, sobre aquellas cosas que para Mujica eran caras y que yo como periodista no había tenido la ocasión, tal vez porque la coyuntura siempre está primero, porque lo que pasa siempre se nos antepone a los periodistas, nunca había tenido la oportunidad de hablar tal vez con tanta profundidad. Así que lo que te pueda contar tiene 20 días, ¿no? Porque lo vi hace realmente poquito, fueron muy generosos de recibirnos a todos en un momento como ese. Sí, sabía que era una cuestión de tiempo, nos lo dijo, era una persona de una lucidez impresionante y por lo tanto estaba completamente al tanto de las posibilidades, de la situación, de las alternativas que se avecinaban. No obstante eso, estuvimos 2 horas y media charlando y por eso yo te decía, fue un acto de generosidad. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Con el acuerdo para entrar a la Ruta de la Seda, que se llama el China's Belt and Road Initiative en inglés, y que viene desde hace milenios, pero que tiene un impulso desde el año 2013, cuando China comenzó su proyecto expansionista, ahora Colombia tendrá acceso a créditos baratos. Pagaremos intereses, así como los chinos están construyendo ya obras en Colombia, tendremos más presencia de chinos. Pero fuera de eso, firmado el ingreso a la Ruta de la Seda, China le pide a Colombia, en particular al presidente Gustavo Petro, que además es presidente de la CELAC, que no sea reconocido el gobierno de Taiwán,
que Colombia no lo ha reconocido nunca, es con quien hay esta disputa entre China continental y la isla. Le pide el presidente Xi Jinping a Colombia y América Latina que no se lo reconozca, que es una jugada estratégica, por supuesto, coartando la libertad de países de América Latina. China y Taiwán mantienen una disputa desde hace un siglo de soberanía y territorio. China considera a Taiwán una provincia rebelde, por eso el interés de esta mañana de que Colombia no lo vaya a reconocer. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Hay dos nombramientos que de pronto tienen que ver con todo lo que está pasando en política. Primer nombramiento, procurador delegado. Una pista, Felipe, fue director de planeación hasta hace 2 meses. Alexander López. ¿El que no se le dan las matemáticas? Alexander López, el que se fue del gobierno por el caso Benedetti, ahora será el hombre que cuida la función pública. Segundo nombramiento, es la nueva directora de Migración Colombia, una mujer que no tiene mucho que ver con el tema, se llama Gloria Arriero. La hoja de vida ya fue publicada en la página de aspirantes de la presidencia. Publicar la hoja de vida, Felipe dice, quiere decir, esta es a la que vamos a nombrar. No sale todavía el decreto, por supuesto. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Lo único que permanece es el cambio. Siempre estamos en una dinámica de constante variación. Nos cambia todo. Nos desafía ese cambio. Y tú y yo necesitamos ser conscientes de eso y prepararnos para el cambio. Aquí lo importante es aprender a adaptarse. En mi libro Romperme fue solo un comienzo. Yo insisto en la metáfora de doblarse, que es fundamentalmente eso, cuando necesitamos cambiar, cuando necesitamos entender qué cosas hay que dejar a un lado, qué cosas hay que incorporar y qué cosas se sostienen para poder responder a la vida que está cambiando. Tú estás llamado a ser feliz, tú estás llamado a vivir en plenitud. Da lo mejor de ti. ¡Ánimo! Tú sabes. En Mañanas Blue, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, aclaró que tiene una muy buena relación con el gobierno, esto teniendo en cuenta la carta que enviaron los gobernadores al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtiendo el inminente colapso de los hospitales públicos. Yo soy un hombre que siempre he defendido mis convicciones y he defendido pues mi departamento, las regiones de Colombia, y he defendido a los gobernadores, porque soy gobernador. Sin embargo, esta defensa de mis convicciones, de mis principios, de mis regiones, de las regiones de Colombia y de mi departamento, no me conlleva a que yo tenga una confrontación con el gobierno. Yo tengo una muy buena comunicación con el gobierno, con el señor ministro de Salud y con todo el gobierno. Sin embargo, debo decirlo, los gobernadores del país estamos esperando que se articule de mejor manera con el gobierno nacional para que los recursos que maneja el gobierno central, que son muchos, lleguen a las regiones, porque hoy carecemos realmente de inversiones, por un lado, y segundo, pues a veces nos falta un poquito más de que fluyan las cosas. Entonces, tengo muy buenas relaciones, no quiero abrir un debate político, ni mucho menos una confrontación, sino que realmente se establezca una hoja de ruta clara y pronto para que los colombianos tengan una atención oportuna en la salud. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Colombia firmó oficialmente su ingreso a la Ruta de la Seda, que es el proyecto económico de China, a través del cual Colombia tendrá acceso a financiación. Vendrán los chinos a construir obras públicas, tecnología, proyectos de transición energética o de inteligencia artificial. Es decir, vamos a tener más presencia de China en proyectos de infraestructura, por ejemplo, que ya tenemos el metro de Bogotá, o en tecnología, en préstamos oficiales porque China tiene gigantesca chequera, o en agricultura para financiar proyectos de limón o banano, que fue de lo que hablaron esta mañana ambos gobiernos, en desarrollo de la visita del presidente Petro a Beijing.
En Mañanas Blue, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, explicó el plan de contingencia que proponen en la carta que enviaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para evitar el colapso de los hospitales públicos. Lo que hay que ver todo el sistema, la estructura del sistema, ¿sí? ¿Cuántos recursos hoy le adeudan a las EPS? Porque aquí hay que ver primero es si les han girado los recursos a las EPS. ¿Cuántos recursos le han girado a las EPS y cuántos recursos las EPS han girado a las entidades prestadoras del servicio de salud? Aquí la idea no es simplemente buscar un culpable, decir que la situación, simplemente tenemos que poner en conocimiento del orden público, o sea, poner en conocimiento de los colombianos la situación que se vive en la región, y la idea es que podamos buscar una solución de manera conjunta al gobierno nacional. Entonces hay que ver estas EPS intervenidas y no intervenidas, cuántos son los recursos que le han girado, cuánto la deudan, y que también conozcan el gobierno nacional, la superintendencia y el ministerio, conozcan las deudas que tienen estas EPS con entidades prestadoras de las regiones de Colombia. Y ahí mismo que se pueda activar un plan de contingencia de acuerdo a la caja que tengan las EPS y los recursos que no le haya girado la nación a las EPS. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. En el Huila, en 6 municipios, fue declarada calamidad pública por la temporada de lluvias. Las lluvias siguen ocasionando emergencias en el Huila. En 2 meses ya son 257 los eventos atendidos en 34 de los 37 municipios del departamento, que dejan hasta el momento una persona muerta, 13 heridos y cerca de 1.000 damnificados. Asimismo, según